muchas cosas en ese sentido. Lo último que hemos estado viendo es con referencia a los últimos tiempos. Hemos estudiado con respecto a este periodo que se ha llamado la plenitud de los gentiles, ¿no? Este momento en el que estamos, en el que el Señor está mostrando su misericordia, su gracia para con nosotros. Y se cerrará de alguna manera en algún momento ese tiempo, y otra vez regresará el trato particular con el pueblo de Israel. Pero bueno, en lo que hemos estado estudiando y lo que sigue en este sentido es que la Biblia enseña, nosotros creemos lo que dice la Biblia, y la Biblia enseña sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Nosotros sabemos principalmente que Jesucristo resucitó, que no quedó en una tumba, sino que Él se levantó al tercer día. Así como lo estudiaremos hoy con la palabra del Señor, creemos y sabemos que los muertos en Cristo han de resucitar. Pero no solo los muertos en Cristo, sino también aquellos que no recibieron al Señor como Salvador, que no tienen a Jesucristo como Salvador, finalmente van a resucitar también. Los hijos de Dios resucitarán para heredar la vida eterna, y aquellos que no reconocieron a Cristo como su Salvador finalmente resucitarán para un tormento eterno, para un juicio eterno. Nosotros hoy nos enfocaremos sobre la resurrección de los hijos de Dios, y conforme vayan pasando las semanas, estudiaremos también este punto de lo que le llama la Biblia la primera y la segunda resurrección. Aquellos que resucitan para vida, para heredar la vida eterna, como hemos dicho, y aquellos que resucitarán para juicio y para este tormento del cual habla la Biblia. Pero abre tu Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15, vamos a repasar todo este capítulo. El apóstol Pablo está hablando con respecto a la resurrección de Cristo, pero en especial la resurrección de los muertos en Cristo. Vamos a leer verso 16, 1 Corintios 15 y 16, dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos que hoy puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender todas estas cosas, pero no solamente entenderlo y tener como información lo que dice tu palabra, sino Señor, cosas que transformen nuestra manera de pensar y de actuar, Señor. Como hoy estudiaremos, Padre, motivo principal por el cual estamos aquí, el motivo principal por el cual servimos, es la esperanza que tenemos en nuestra resurrección. Así como tú resucitaste de los muertos, nosotros lo hemos de hacer, Padre. Así como dice también tu palabra, nos animamos con estas palabras, Señor. Nos animamos entre nosotros con la resurrección. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya dijimos, todos los hombres vamos a experimentar de una o de otra manera o con un propósito diferente, pero finalmente todos los hombres experimentaremos la resurrección de los muertos. Hay algo más que la vida que nosotros estamos viendo. No todo termina cuando morimos, ¿no? Para los hijos de Dios, como ya hemos dicho, para vida eterna, pero finalmente todos hemos de comparecer delante de nuestro juez, que es Jesucristo, ¿no? A nosotros, los que estamos en Cristo, entonces el Señor nos va a dar el galardón que es en Cristo, no por nuestros propios méritos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino finalmente como resultado de la obra de Cristo.
Pero para los que no conocen al Señor, todo esto, la cuestión de la resurrección, implica pérdida, juicio y condenación. ¿No? Dice Romanos 8:19, por favor, abre tu Biblia. Romanos 8:19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que la creación, y no solo la creación, nosotros mismos anhelamos. Hay un anhelo ferviente en la misma creación, en la tierra. Tú ves cómo es evidente que la tierra clama. La tierra, dice la Biblia, gime. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente es esperar, es aguardar que los hijos de Dios sean manifestados. Vea a 1 de Juan 3, versículo 2. 1 de Juan 3 y el verso 2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Leíamos en Romanos 8:19 que la creación está esperando a que los hijos de Dios sean manifestados. Ahora vemos en 1 de Juan 3, verso 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque la obra de Cristo está completa en nosotros, hay cosas que todavía tenemos que aguardar, que están y que son nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo que si nosotros tuviéramos ya todo, no necesitaríamos esperanza, porque si ya lo tenemos, ¿para qué lo esperamos? Más bien tenemos una esperanza y con paciencia aguardamos. ¿Qué aguardamos? Lo que dice la Biblia con respecto a que también aguarda y espera la creación, a que nosotros seamos manifestados, o en otras palabras, a que se manifieste lo que hemos de ser, a que se manifieste lo que vino Cristo a hacer en nosotros de una manera plena. Dice Romanos 8, ahí mismo, dice que a los que antes conoció, también los predestinó, y a estos también los llamó. Una vez escogidos, predestinados, llamados, dice que los justificó, y dice también que los glorificó. Y todas estas palabras, si tú te fijas, están en pasado. Son acciones que la Biblia menciona en un verbo pasado, ¿no? Los justificó, ¿no? Los llamó, los escogió, y pudiéramos pensar que todas estas cosas en efecto están en el pasado. En el pasado el Señor me llamó, en el pasado me justificó, pero si te fijas, también dice que nos glorificó. No dice nos glorificará, dice nos glorificó. O sea que el Señor ya terminó o culminó lo que algunos llaman esta cadena irrompible que Romanos 8 menciona. Pero todavía no se ha manifestado, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando nuestro Señor también se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. Va a pasar algo en nosotros, va a pasar algo en nuestro cuerpo, tanto que dice la Biblia que vamos a ser semejantes a nuestro Señor, porque le veremos tal como Él es. Dice la Biblia que no hay quien pueda ver a Dios y permanecer como si nada, ¿no? No hay quien pueda ver a Dios y no caiga muerto ante la presencia y la santidad de Dios. Pero va a haber un momento en que de manera física nosotros vamos a poderlo ver tal cual como Él es. Pero para eso nuestro cuerpo tiene que ser transformado. No podemos hacerlo con el cuerpo que hoy tenemos.
Dice la NTV en ese mismo verso, 1 de Juan 3, verso 2, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Tú y yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya somos hijos de Dios. Romanos también dice que el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos dice: tú eres hijo de Dios. Pero dice aquí, ya somos hijos de Dios, pero Dios todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Es algo que ahora está oculto o velado ante nuestros ojos. Pero tenemos una convicción. Pero sí sabemos que seremos como Él. Otra vez, la transformación de nuestro cuerpo, porque le veremos tal como Él es. Desde la caída de Adán, la muerte entró y cambió las cosas. Entró el pecado a este mundo y cambió las cosas. Pero incluso desde ese momento, regresa por favor a Romanos 8. Dice la Biblia que la misma creación fue sujeta con respecto al pecado, con respecto a todas estas situaciones. Ahorita leeremos el verso de Romanos 8:20, ¿no? Y de ahí es que entonces la Biblia dice que la creación gime y clama. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada, de acuerdo a lo que dice aquí, a vanidad. Pero no, eso no es el fin de la historia, sino aquel que la sujetó a vanidad, la sujetó también, dice, en esperanza. Ese no es el fin de la historia, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación, entonces, de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo, la creación misma está sujeta a esclavitud de corrupción. Todo está tendiente a corromperse. No solo nosotros como seres humanos, no solo la sociedad, sino el pecado. Imagínate la trascendencia del pecado. No solamente afectó a Adán y a Eva y su destino, sino el pecado afectó a la tierra en la cual vivimos. Y eso, hermanos, no va a cambiar por mayores esfuerzos ecologistas que podamos hacer. No va a llegar un político y va a cambiar esas cosas. Porque ¿quién sujetó a la tierra a eso? Dios. Pero Él mismo la sujetó en esperanza. ¿Qué esperamos? Dice aquí, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día los hijos de Dios van a ser libertados, porque sabemos ahora sí que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Hay un anhelo de la creación que fue sujeta en esperanza. Pero no solo es un anhelo de la creación, sino de los hijos de Dios. Es un deseo de nosotros. Lo que leíamos en 1 de Juan 3, que un día nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a dejar de estar sujetos a la corrupción que el pecado ha traído a nuestros cuerpos. Todo lo que el pecado hizo en la tierra y todo lo que el pecado ha hecho en nosotros tiene que ser transformado. Un día, hace varios años, estando en un hospital pediátrico, estuvimos ahí algún tiempo con una de mis hijas en un lugar que se llamaba corta estancia, ¿no? Que era algo así como urgencias, pero estaban ya los niños como ingresados. Y si tú conoces el lugar,
es el lugar más espantoso que yo he conocido en esta tierra, ¿no? Niños llorando toda la noche de dolor, niños chiquitos, niños llorando, sufriendo, lamentándose. Yo mismo veía a mi hija, ¿no?, con un casco que le pusieron para que pudiera respirar y prácticamente inconsciente todo el día, ¿no? Y llanto y dolor, y llanto y dolor. De niños, ¿no? Es feo verlo en adultos, ¿no? Pero aún en niños, bueno, a mí era algo que me rompía el corazón, ¿no? Y cada vez que estamos en una situación así, o hemos estado en situaciones así, sales del hospital cansado, con dolor. Y yo preguntaba, y una vez llegando a mi casa, le marqué a mi mamá por teléfono y le dije: mamá, ¿por qué pasa esto?, ¿no? Obviamente yo conocía al Señor y conocía su palabra, pero en ese dolor que yo tenía de no solo ver a mi hija en el hospital, sino ver a todos estos niños sufriendo, yo le decía, le preguntaba a mi mamá: ¿por qué el Señor permite esto? Y mi mamá me responde: para que veas lo que el pecado hace en la raza humana. Aún los inocentes pagan por el pecado. Adán y Eva pecaron y la creación misma fue sujeta a vanidad. Hermano, el pecado no es poca cosa. El pecado trasciende. El pecado va más allá. Vemos a inocentes sufrir. ¿Sabes qué? Es por causa de esto, del pecado. El pecado tiene una consecuencia, y por ese pecado el Señor sujetó en vanidad, dice Romanos, a la creación misma. Pero un día va a llegar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma gime y está con dolores de parto. Y dice aquí, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, ¿no? Y sigue diciendo que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. La NTV traduce esta última frase como incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hermano, un día estas cosas van a cambiar. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Un comentarista cristiano decía esta frase: ser cristiano significa ansiar. Ser seguidor de Cristo significa anhelar ese día, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro anhelo, hermano, no está entonces en quién gane las elecciones y todo va a cambiar y todo va a ser diferente. ¿Sabes qué, hermano? Eso, olvídalo, no va a pasar. Y no es nuestro anhelo que gane un candidato o que gane el otro. Ese no es el anhelo de los hijos de Dios. El anhelo de los hijos de Dios es como la creación misma. Gemimos por la manifestación, por la redención de nuestro cuerpo, que por supuesto, como leíamos en Juan, esto implica que nuestro Señor también va a ser manifestado y le veremos tal como Él es. Esto, sigue diciendo este comentarista, esto termina no como un suspiro, no como un anhelo, un día va a pasar, dice este comentarista, este teólogo. Este credo termina no con un suspiro, sino con un estallido. Declara la verdad de lo que creemos como cristianos acerca del fin de los tiempos, la resurrección de nuestro cuerpo y la vida eterna. Hermano, si esto no nos da esperanza, nada te la va a dar. Si la redención de nuestro cuerpo no te anima, nada lo va a hacer. La Biblia dice que tenemos esperanza y que tenemos la esperanza en la resurrección de Cristo
Lee por favor todo 1 Corintios 15. Y que la resurrección de Cristo nos trae esperanza. Hermano, si la resurrección de Cristo y tu próxima resurrección no te trae ánimo y esperanza, nada lo va a hacer. Aunque me pare aquí y te cuente el mejor de los chistes, aunque se suba aquí un motivador y te diga tú eres el campeón y tú... ¿Sabes qué es lo que le trae esperanza a un hijo de Dios? Esta esperanza, la resurrección, que un día vas a ver a tu Salvador, que un día vas a ver a tu Dios y que tu cuerpo, que es ahora el cuerpo de nuestra humillación, no de pronto te mantiene humillado tu cuerpo. Yo hace algún tiempo planifiqué mi día, ¿no? Mi hija también tenía que ir tenía un absceso bucal y tenían que hacer un tratamiento, y me desperté, la voy a llevar al dentista y después voy a pasar acá, y mi cuerpo me jugó una mala pasada y todo mi plan se vino abajo, y mi esposa tuvo que decir, pues yo la llevo. Y ella por sus medios llevó a mi hija, solucionó los otros asuntos que teníamos, y yo me quedé con todo y el cuerpo de mi humillación en mi casa, humillado. Esperamos tenemos este anhelo. Regresa por favor a 1 Corintios, pero ahora vamos a ver el verso 12, vamos un poquito antes. 1 Corintios, verso 12. Perdonen que vaya un poquito rápido, pero tenemos mucho que estudiar hoy. Dice 1 Corintios 15, verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había unas doctrinas, algunas filosofías del mundo en ese entonces que habían llenado no solo a la sociedad, sino también a la iglesia. En los primeros versos, el apóstol Pablo está hablando de la obra de Cristo y habla de la resurrección, o asumiendo que todos los cristianos o toda la iglesia creemos en la resurrección. Pero había algo particular en la iglesia de Corinto. Aunque creían en la resurrección de Cristo, no todos creían que los hijos de Dios iban a ser resucitados. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, si nuestra predicación es que Cristo resucitó de los muertos, el apóstol se pregunta: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Muchos decían que no iba a haber resurrección de los muertos, pero si nuestra predicación es Cristo resucitado, lo está llevando a un absurdo. Los cristianos, repito, en Corinto no negaron la resurrección de Jesús, pero sí muchos de ellos, influenciados por estas corrientes, estaban negando nuestra propia resurrección, ¿no? Como ya decíamos, influidos por estas corrientes, ¿no? Pero si te fijas, hay un razonamiento importante en el verso 2 y en el verso 13, que viene desde antes y no sé, verso 15 y 16, etcétera, tienen el mismo razonamiento. Si Cristo resucitó, entonces la resurrección de los muertos es posible. Y al revés, a la inversa,
Si la resurrección de los muertos es posible, entonces Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos. Y al revés, si hay resurrección de los muertos, entonces llegamos a la conclusión que también Cristo resucitó. Si no hay resurrección de los muertos, como enseña 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Mejor vámonos a la barbacoa y a votar, ¿no? Entonces nada tiene sentido si Jesús no resucitó de los muertos y si nosotros no vamos a resucitar. Si todo termina, ¿no? Hay quien habla esta doctrina o esta teoría que algunos le llaman la aniquilación, que quiere decir una vez muertos termina todo, no hay más. No es así. La Biblia no dice que eso va a pasar. La Biblia dice que si Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo. Esto es algo que no tenían claro en la iglesia de Corinto, pero que la Biblia habla claramente, incluso desde el Antiguo Testamento. Ve por favor a Daniel, el libro de Daniel 12, verso 1 y 2. Había, en cuanto a la resurrección, en el Antiguo Testamento una revelación, vamos a decir, un tanto limitada, quiero decir que se completó después con lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento se está hablando en este sentido. Dice Daniel 12, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando de los tiempos finales. La semana pasada hablamos también de este texto. Dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿No? Van a ser libertados aquellos que se encuentren escritos en el libro. Y dice el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección de los muertos. Repito, una revelación un tanto limitada en ese sentido, que se completó con el Nuevo Testamento, pero que ya era clara. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que decíamos al principio. Unos van a ser resucitados para heredar la vida eterna y otros para juicio y condenación eterna. Ahora ve a Juan 6:44. No vamos a ver, no tenemos tiempo de ver todos los versos que hablan con respecto a la resurrección, pero sí vamos a darnos una idea general de lo que la Biblia dice. Ahora el Señor Jesús, él mismo hablándole a sus discípulos en Juan 6:44, diciendo esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo venimos a Cristo? Por medio del Padre. El Padre nos lleva a Cristo, es lo que dice aquí. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dijo Cristo? Que Él nos iba a resucitar, que aquellos a los cuales el Padre trae a Cristo iban a ser resucitados por Cristo en el día postrero. ¿Cómo entonces, no? Se pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo entonces es que la iglesia de Corinto, algunos están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Si el profeta Daniel lo dice, si el mismo Cristo está diciendo que iban a ser resucitados, ¿no? Regresa otra vez, 1 Corintios 15, ahora verso 14. ¿Qué si no hay resurrección?
¿Qué pasaría si no tuviéramos la esperanza y si Cristo no hubiera resucitado, si no existiera la resurrección, ¿no? Debemos saber que esta doctrina o esta enseñanza de la resurrección era y es una de las ideas más atacadas desde el Nuevo Testamento. Si tú puedes ver, el apóstol Pablo, por ejemplo, llega con los atenienses, ¿no? Y empieza a hablar y empieza a decir ciertas cosas. Y los atenienses tenían comezón de oír, ¿no? Entonces lo escuchan. Pues mire, está interesante lo que dices. Qué padre. Pero cuando el apóstol Pablo les empieza a hablar de la resurrección, no, ya, tache. Y ya, lo dejan de escuchar, ¿no? Entonces, era importante hablar la resurrección, ¿no? Porque evidentemente la resurrección, como vemos en los primeros versos de 1 Corintios 15, es parte central del Evangelio, ¿no? Tenemos que hablar de la resurrección, ¿no? Aunque sea el punto que muchas personas, o el punto en el que muchas personas le dan la espalda al Evangelio. Dice el verso 14, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? Los corintios no habían pensado de una manera cuidadosa estas influencias, ¿no? Algunos de ellos estaban negando, como ya hemos dicho, la realidad de la resurrección, aunque sí creían que Cristo había resucitado, ¿no? Era una verdad incompleta. Y la resurrección de Cristo no solamente demuestra eso, la resurrección de Cristo, sino la resurrección de Cristo no solo confirma que Jesucristo es Dios. La resurrección de Cristo también nos revela y demuestra que nosotros también vamos a ser resucitados. Algunos teólogos no solamente llaman la resurrección de Cristo o la resurrección de los muertos, sino a esas dos ideas juntas le llaman el principio de la resurrección. La resurrección es un principio bíblico, ¿no?, que habla de la resurrección de Cristo y como consecuencia la resurrección de los muertos. Y como ya hemos dicho, viceversa, la resurrección de los muertos que también confirma la resurrección de Cristo. Es un principio bíblico. Y si ese principio es mentira, ¿no?, y si Jesús no resucitó de los muertos, dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó y si no está este principio de resurrección, entonces el apóstol Pablo era mentiroso, ¿no? Entonces los apóstoles son mentirosos. Entonces Juan, Pedro dijeron mentiras, ¿no? Dice el verso 16, 1 Corintios 15, 16. Y si te fijas, repite la idea en varios versos y deja claro el apóstol Pablo lo que está diciendo. El verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo que estamos hablando del principio de la resurrección y que es en los dos sentidos. Cristo confirma la resurrección de los muertos y la resurrección de los muertos confirma la resurrección de Cristo. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Al principio dice, versos antes dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, ¿no? Ahora está diciendo, si Cristo no resucitó, no solo nuestra predicación es vana, sino también nuestra fe.
aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿no? Entonces, estos que dicen de la aniquilación, que con la muerte termina todo, ¿no? Si ellos tienen razón, entonces yo sigo en mis pecados. Entonces no he sido perdonado de mis pecados. Porque si no era el resurrección de Cristo, esto no tiene ningún sentido. Y aquellos que durmieron en Cristo también no han sido perdonados de sus pecados, ¿no? Solo habría entonces esperanza en las cosas de esta vida. Solo habría esperanza en las cosas de este mundo, ¿no? Si no hay principio de resurrección, entonces la vida cristiana es un chiste, es una broma. Entonces aquellos que dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos, entonces ellos tienen razón, ¿no? Más adelante dice, y confirma el apóstol Pablo diciendo, pero Cristo sí resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, tú y yo resucitaremos con Cristo. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. La NTV traduce este verso así. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Sabes qué, hermano? El Señor no trae la esperanza solamente para las cosas de este mundo. A veces se predica de esta manera. Ven a Cristo y tú vas a encontrar trabajo. Ven a Cristo y vas a sanar. Ven a Cristo y se van a arreglar tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser próspero. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Nuestra esperanza en Cristo no abarca solamente esta vida. El Señor prometió darnos una vida en esta vida y vida en abundancia. Pero no todo termina con eso, sino hay algo más después de esta vida. 1 Corintios 15, 20. Ahora voy a cambiar todo. Yo te voy a leer la nueva traducción viviente a partir de 1 Corintios 15, 20. Dice así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Qué es lo cierto? Que Cristo sí resucitó de los muertos. Esta afirmación que el apóstol Pablo está hablando y diciendo, que es la misma afirmación de la fe que tú y yo tenemos esta mañana. Hay algo cierto: Jesucristo resucitó, ¿no? Y dice aquí, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Y qué empieza aquí a decir el apóstol Pablo? Si Él resucitó, está diciendo, Él es el primero de muchos que van a resucitar. ¿Y quiénes son esos muchos que van a resucitar? Nosotros. Él solo fue el primero, dice el Señor, ¿no? Dice el verso 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Verso 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Tendremos una vida nueva. Cuando está hablando en el verso 20, dice la NTV, por eso quería leerlo aquí. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Era un concepto que los judíos tenían muy claro,
¿no? Había una idea de los que les llamaban los primofrutos, ¿no? Que hace total alusión a esto que estamos leyendo aquí, los primeros frutos. Cuando venía una cosecha en el Antiguo Testamento, la Biblia decía, o bueno, la ley decía, trae un manojo de los primeros frutos, ahí en Levítico, trae un manojo de los primeros frutos al Señor, ¿no? Y eso garantiza que la bendición de eso garantiza la bendición de toda la cosecha. Un primer fruto, tráele lo mejor, un primer fruto que va a garantizar, repito, la bendición de toda la cosecha. Así que hoy sabemos que el primer fruto en esta resurrección fue Jesucristo, que garantiza nuestra propia resurrección. La resurrección de Jesús entonces es como el boleto de entrada que abrió esa resurrección, ¿no? Jesús pagó esa admisión en la cual entró Él, pero pagó el boleto de la resurrección de todos nosotros, ¿no? Dice, verso 22 otra vez, que ya leíamos. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Verso 23. Pero esta resurrección tiene un orden, dice la NTV. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados en un momento, dice la NTV, cuando Él regrese. ¿Cuándo vamos a ser resucitados? Cuando Él regrese. La Biblia dice, repito, no podemos abarcar todo porque es demasiado, pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Los que murieron en esta tierra, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga en lo que le llaman la parusía, ¿no? La venida del Señor, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser resucitados. Leíamos en 1 Juan 3, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Que eso está apoyando la verdad que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 15:23, ¿no? Cristo es el primero de esta gran cosecha. Luego todos los que le pertenecemos seremos resucitados cuando Él regrese, cuando Él se manifieste. A esto las Escrituras le llaman la primera resurrección. Con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos estudiando la segunda resurrección, esta resurrección que es para condenación, para aquellos que no conocen a Cristo, finalmente también van a resucitar. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una primera resurrección que viene como fruto de la primera resurrección, que es la resurrección de Jesucristo. Ve por favor a 2 de Pedro 3. Vamos a tratar de leer un poquito rápido. 2 de Pedro 3, verso 9. Tenemos una esperanza. Si tú lees más adelante 1 de Juan 3, los versos que siguen, dice, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes la esperanza de la resurrección, no solo es, ya me acuesto, me rasco la panza a que el Señor regrese, ¿no? Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, ¿no? La esperanza hace un impacto en nuestra vida cotidiana con respecto a la santidad. Dice el verso 9, no consideremos todo, pero es importante que tengamos claro. 2 de Pedro 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quiero decirte también que así como la resurrección de Cristo era atacada por muchas personas, o la resurrección de los muertos, también una doctrina que desde este entonces era muy atacada era el regreso de Cristo. Muchas personas atacaban y decían, Jesús no va a regresar, ¿no?
Pero ¿qué está diciendo Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué no ha regresado Cristo? No se está tardando, no está haciendo, ay, que me esperen. Dice, sino que es paciente. ¿Sabes qué? Todavía no han venido a los pies de Cristo todos los que tienen que venir. Por eso nuestra labor es predicar a Cristo. ¿Queremos que Cristo ya venga? Sí. Yo sí quiero que Cristo, es mi esperanza. La verdad es que yo hace tiempo decía que no. Ay, Señor, espérate, deja que me case, Señor, espérate. Si bien para mí el vivir es Cristo, ¿no? En esta vida encontramos a Cristo y todas estas cosas nos muestran a Cristo. Qué bueno que vivimos. El salmista en el Salmo 119, 23, si no me equivoco, decía, Señor, alárgame los días en esta vida. ¿Pero para qué? Para que tu gloria sea manifestada, para hablar de Cristo, porque el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, ¿no? Mi muerte no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de la resurrección. No morimos y no sufrimos como los que no tienen esperanza. Si uno muere en Cristo, por supuesto, duele, ¿no? Por supuesto, hay dolor, pero no sufrimos como aquellos que no confían en la resurrección. Pero el Señor no ha vuelto porque es paciente. Y entonces mi pregunta era, ¿quieres que Cristo venga? Y ahí es donde todos respondimos, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Para que ya se complete el número de los escogidos, ¿no? El Señor está siendo paciente a ver a qué hora se ponen a predicar estos, ¿no? Es paciente. Pero, dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra va a ser pasada por el juicio de Dios, ¿no? El día del Señor vendrá. Dice aquí que va a haber un fuego y los elementos van a ser deshechos. Verso 11, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, puesto que el Señor viene y va a venir con juicio, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir. Todo aquel que tiene esperanza, decíamos, se purifica a sí mismo. Todo mundo también que sabe que el Señor va a venir un día, el día del Señor vendrá, también busca andar en santa manera de vivir, ¿no? Dice el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, otra vez dice, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Otra vez, esperanza. Van a ser deshechos y va a haber un juicio. Pero ¿sabes qué esperamos tú y yo? Nuestra resurrección. Y dice aquí, según sus promesas, va a haber cielos nuevos y va a haber tierra nueva. Jesús cuando se iba decía, les voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, decíamos al principio, los cristianos somos un pueblo que está en ansias y gimiendo que pase esto. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Hermano, el Señor viene. El Señor viene pronto. ¿Cómo quieres que te halle? ¿Cómo quieres que te encuentre? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando Cristo venga, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Nos va a encontrar fieles a Él? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Nos esforzamos, trabajamos por el Señor. Si tú lees la primera parte de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está diciendo: ya que el Señor resucitó, yo me esfuerzo y me esfuerzo más que todos. Y dice el verso 15, 1 Corintios 15, ahora ve al verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué hace el apóstol Pablo con la información de la resurrección? Trabajar en la obra del Señor. Trabajar en la obra del Señor y permaneciendo firme en la obra del Señor. Hermano, servidor, si esto no te anima, nada te va a animar. Si la resurrección de los muertos, si la obra de Cristo no te lleva a hacer lo que hizo el apóstol Pablo: yo me esfuerzo más que todos. ¿Por qué? ¿Porque todos se esfuerzan? ¿Porque no hay problemas? ¿Porque todos le echan un montón de ganas, entonces yo también le echo ganas? No. ¿Qué es lo que me lleva a esforzarme y trabajar y darle con todo mi esfuerzo? Que Jesucristo resucitó y que yo voy a resucitar juntamente con Él. Y por eso trabajo, dice aquí, con entusiasmo. Y por eso soy firme y por eso soy constante en la obra del Señor. La resurrección de los muertos. Repito, hermanos, si esto no nos anima, si la obra de Cristo no te anima, nada lo va a hacer. Tomemos fuerzas de la gracia. Recuerda que la resurrección no es simplemente vida después de la muerte. La resurrección es la continuación de esta vida, o la continuación de la vida en cuerpos glorificados. El Señor va a glorificar nuestros cuerpos. Seremos tal como Él es. Inclina, hermano, tu rostro para que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por la esperanza que pones en nosotros a través de ella, Señor. Gracias, bendito Señor, porque en ti, Señor, y en tu palabra encontramos tantas y bellísimas promesas, Señor. Esas promesas que nos alientan a pedirte, Señor, que alargues nuestra vida, pero no para vivirla, Señor, de acuerdo a lo que dice este mundo, Señor, sino te pedimos: alarga, Señor, mi vida, porque quiero servirte más, porque quiero predicar, Señor, porque me gusta, Señor, y no solo me gusta, sino encuentro propósito en venir a la iglesia y servirte y esforzarme, Señor, porque ese es el propósito por el cual tú me llamaste, Señor, porque la Biblia dice que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en buenas obras, Señor. Por supuesto, todo lo que vemos alrededor sería una razón de desilusionarnos, Señor. Las dificultades, la guerra, la enfermedad, las cosas que vemos incluso en casa, prendiendo la tele. Habrá, y muchas personas dirán que tienen muchas razones para estar desanimados y tristes y sin hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero tú nos dices hoy, Señor, y nos recuerdas tus promesas, y nos dices que si tú resucitaste, nosotros también resucitaremos con Cristo.
Si no, vana es nuestra fe. Sí, Señor, si esto no pasa, entonces sí, me desanimo, Señor. Entonces vana es nuestra predicación y entonces nada de esto tiene sentido. Que yo venga a la iglesia todos los domingos no tiene ningún sentido. Pero sí, Cristo resucitó. Pero sí, tú resucitaste, Señor. Y si tú resucitaste, nosotros también lo haremos, Señor. Y esto nos mueve, nos fortalece, nos afirma que después, como decía el apóstol Pedro, después de haber padecido un poco, tú mismo, Señor, nos fortalezcas, nos establezcas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.